bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de tertulias con destacadas personalidades de la cultura de los pueblos hispanohablantes. Les acompañamos, como de costumbre, José María Conget, del Instituto Cervantes. Y Raquel Chang Rodríguez, del City College y el Graduate School de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Hoy tenemos con nosotros al cineasta español Manuel Gutiérrez Aragón. Bienvenido, Manuel, a nuestro programa. Y quisiera conversar nuestra tertulia, preguntándote algo sobre tus experiencias y entrenamiento en la famosa escuela de cine, en particular de tu relación con maestros como Saura, Borao. ¿Cuál fue cómo te impactó el estar allí y cómo marcó, si en algo, tu producción posterior? Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Estoy encantado de estar aquí y procuraré contestar a todas las preguntas si es que sé. Porque, por ejemplo, de la Escuela de Cine ha pasado ya mucho tiempo. La Escuela de Cine de Madrid fue muy importante. Fue importante porque no solo se hacía cine, sino que también era un foco cultural muy importante en el Madrid de los años 60, 70, 80. Y quizá los cineastas más importantes de esa época daban clases en la Escuela de Cine. Teníamos la suerte de nosotros, que éramos alumnos, recibir clases de Berlanga, de Saura, de Borao y bueno, y muchos otros que quizás no fueran tan conocidos. Y fue un momento muy importante. Había mucha política también en aquel momento, había mucha confrontación cultural. Los años 60 fueron muy agitados culturalmente, porque se cambiaba. En España cambió toda una mentalidad tradicional, toda una mentalidad, bueno, impuesta por la dictadura. Esos años culturalmente fueron muy agitados. La gente se iba a la cárcel y de todo. Pero sin embargo se hicieron películas muy interesantes. Entre carreras con la policía y carreras con la policía, de vez en cuando se hacía alguna película. Quizá para mí el profesor más importante fue José Luis Borao. Borao es una persona que ha tenido muchos discípulos. Sus películas son conocidas, pero quizá son más conocidos sus discípulos que él mismo, ¿no? Como le pasa a tantos maestros. Siguiendo un poco con la arqueología de tu cine, te voy a hacer alguna pregunta. Vamos a comentar un poco sobre tu primer largometraje. Tú hiciste varios cortos, algunos en la Escuela de Cine, hiciste el guión para una película de Betriu, Corazón Solitario, y te estrenaste con La Casa Querejeta, que era la productora entonces de las películas disidentes, digamos, con una película muy especial para entonces, yo creo que era muy especial, Habla Mudita, en la que, sin embargo, aparecen ya algunos elementos que serán frecuentes en tu cine: la presencia del paisaje, la importancia del paisaje dentro de la historia, un cierto tono intelectual, si me permites lo que puede sonar pedante, el tono sarcástico. ¿Qué recuerdas de esta película? Y añadiría algo. ¿Y cómo es que aparece ahí López Vázquez, un hombre que se le relacionaba con la comedia, aunque había hecho ya alguna película seria con Saura, y que no parece encajar muy bien en el papel de un editor intelectual? Háblanos un poco de la experiencia de Habla Mudita. Bueno, cuando yo salí de la escuela era muy difícil hacer películas, muy difícil hacer películas, pero yo tuve la suerte de tropezar con un productor al que no conocía, que era Elías Querejeta, que ha sido, y todavía es seguramente, el productor más importante que hay en España. En la historia de España hay premios Nobel, hay gente muy importante, grandes pintores, pero a veces de los productores de cine no se habla, y la verdad es que la importancia de Querejeta en nuestro cine es decisiva, porque seguramente hay una gran parte de la cultura de España que no se entendería sin las producciones de Querejeta, ¿no? En todo, porque eso sí que cambiaban las costumbres. El cine cambiaba las costumbres mucho más que las novelas o mucho más que otras muchas cosas. Y el cambio de costumbres en España, y el cambio estético incluso, la gente vestía distinto. En las películas de Querejeta vestían distinto, eran más guapos, ¿no? Y entonces, un look, ¿no? Que se decía de las productoras americanas. Tenía un look muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, tropecé con Elías Querejeta, al que no conocía, y me preguntó si yo tenía algún script preparado. Yo no he tenido nunca ningún script preparado, a no ser que me lo encarguen, ¿no? Y dije yo, pues no tengo nada. Me dijo, pues qué raro, si todo el mundo tiene algún script en el cajón, ¿no? Y dije yo, no, pero si quieres te cuento alguna historia ahora. Y en un café empezamos a hablar de una historia, y 6 meses más tarde
estábamos rodando Querejeta y yo, al que no conocía, 6 meses antes no conocía. Entonces era mucho más fácil hacer cine, ¿no? No. Y bueno, pues la historia que elegimos fue una historia que sucedía en el norte de España, que es donde yo he nacido, en Cantabria, y efectivamente, como acabas de decir, pues el paisaje tenía mucha importancia. Eran las aventuras de un editor, alguien que publica libros, Sí, sí. Y una chica muda. Muda. Y entonces, bueno, pues había un cierto encuentro y desencuentro entre alguien que era dueño de la cultura, de las letras, de las palabras, y alguien que no tenía nada porque era muda. Y el editor empezaba a enseñar a la muda. La película no se inventó para José Luis López Vázquez, que era un actor de comedia, se inventó para Fernando Fernán Gómez. Ya. Pero Fernando Fernán Eso no Gómez sabía. estaba entonces sí, estaba escrita para él. Yo he escrito muchas películas para Fernando Fernán Gómez. Y algunas las ha interpretado. Sí, algunas las he interpretado. Pero entonces estaba en México rodando un Quijote, un Quijote con Cantinflas. Sí, me acuerdo. Y no pudo ser. Y entonces, bueno, tuve la suerte de que la hiciera López Vázquez, porque López Vázquez no se dejaba hacer películas, no se contrataba con directores Ya. que empezaban, ¿no? Y sin embargo accedió y fuimos a rodar a las montañas, pasamos muchísimo frío. Fue una película muy dura, tremendamente dura. Yo después de terminar esa, que era mi primera película, pensé que no podría dedicarme al cine porque era demasiado duro. Pues a las montañas has vuelto un montón de veces. ¿eh? Sí, pero ya en mejores condiciones. Quisiera pasar a otra etapa, quizás un poco posterior a Demonios en el Jardín, que es una película que marca un hito a mi modo de ver, porque justamente se filmó ya después del triunfo en la época del triunfo socialista, y presenta lo que podríamos decir una visión un poco paródica de la dictadura de Franco. Además tiene puntos de vista variados, el del niño, la madre, y aparece una serie de ángulos también en el enfoque del paisaje, otra vez de la abuela. ¿Nos podrías hablar un poco de tu idea sobre esta película? Bueno, Demonios en el Jardín, efectivamente, se estrenó, la película salió en la época en que habían ganado los socialistas, que un poco fue la afirmación de la democracia en España, ¿no? Pero había sido concebida antes. Esto es una cosa que pasa mucho con los cambios políticos. Entonces, yo me acuerdo haberme encontrado con el ministro de Cultura y haber dicho, qué bien, hemos ganado el Festival de San Sebastián y esta película empieza con nosotros y va a ser muy importante porque es una película que se vio en todo el mundo. Que yo, bueno, pero la película realmente se hizo con los anteriores. Pero bueno. En cualquier caso, Demonios en el Jardín es la historia de un niño que está enfermo y como todos los niños enfermos en una casa más o menos pudiente, en los años 40 en España, en que no había nada. España en los años 40 era época de gran pobreza porque acababa de pasar la guerra civil. Entonces, una familia que tenía un almacén con comida, con comestibles, y un niño enfermo, pues el niño era el centro de todas las atenciones y además, bueno, era un niño caprichoso, que gobernaba a la familia a su manera. Ese niño era yo, porque yo fui, ese niño era yo. Porque yo tuve, cuando era pequeño, en los años 40, también una enfermedad que mi madre siempre piensa que era fingida, pero y era una manera de tiranizar a los mayores, ¿no? Entonces la película... De manipular. ¿Perdón? Manipular un poco a los mayores. Y, por ejemplo, el personaje de la abuela es absolutamente mi abuela, ¿no? Mi familia, cuando vio la película, se enfadó un poco. Se reconoció. Se enfadó un poco, sí. Yo no había dicho nada, pero se enfadó un poco. Sí. Pero me interesa otra vez la manera de parodiar al franquismo que figura en la película. ¿Con qué elementos trabajaste para concebir esta parodia? Aparece Franco un poco ahí como fantasma en una visita y uno de los personajes, Juan, supuestamente en un gran puesto, resulta que es un camarero. No quiero disminuir la profesión, pero estos son aspectos de la parodia, sí. ¿no? Es que es la primera vez que los españoles nos reímos de Franco, porque ahora siempre era el dictador. Exacto, y con mucho respeto. Sí. Bueno, la cosa estaba, como la película está vista a través de mis ojos, o el niño ese soy yo, pues la verdad es que cuando nosotros nos daban una educación en la España de Franco, Franco aparecía como un gran hombre, como un caudillo, como una persona muy importante. Pero luego, según íbamos creciendo, nos dimos cuenta de que Franco era un hombre muy bajito, con una voz demasiado suave, para ser hombre demasiado suave,
y que era un personaje casi ridículo, ¿no? Y era una frustración. Nosotros nos quedábamos muy frustrados de que el hombre que mandaba, un hombre tan importante, fuera una especie de payaso, ¿no? De bufón. Yo creo que eso es algo que es una buena lección para todos los autócratas, que cuando se les ve de cerca, pues se les ve que no tienen, que son unas personas como nosotros. Entonces ese niño sufría una gran desilusión al ver que su padre, que siempre había pensado que su padre estaba cerca del caudillo y que era una persona importante, realmente lo único que hacía con Franco era que era su camarero que le servía, ¿no? Y él creía que era, pues no sé, un gran general, un mariscal o algo así, ¿no? Bueno, yo creo que la idea es que los niños, cuando crecen, van destruyendo siempre la imagen del padre, y en este caso lo que se destruía era la imagen del padre, la imagen de Franco y varias cosas más. También, y en seguimiento me interesó mucho la presentación que haces de la película, o sea, del arte cinematográfico dentro de la película y la importancia del cine, de ir al cine entonces. O sea, diferente hoy día, que es una experiencia a veces no de todo un pueblo que va a una casa pequeña de cine. Hoy estamos más con el vídeo que vemos en la casa, mientras que allí se presenta esa experiencia muy particular. ¿Tenías algún propósito específico al presentar estas idas, a veces escapadas al cine del niño y de la familia? ¿Y cómo se contaba la anécdota de la película en la casa? Bueno, el cine, para nosotros, el cine en Europa fue muy importante. Si habéis visto una película como Cine Paradiso, pues veréis que para la educación de un niño, en la Europa, porque no solo de España, ¿no? En la Europa de los años 50 era muy importante el cine, era un sitio donde solo se iba juntos, en multitud, a dos sitios, a la iglesia y al cine, ¿no? Entonces, bueno, pues el cine era una ventana al mundo, veías cosas que no veías en tu pueblo, y entonces en la película se habla bastante del cine, por eso, sobre todo de una película mítica en la Europa de los años 50, que es Ana, Ana ¿no? ¿Cómo se llama? Silvana Mangano. Silvana Mangano bailaba el famoso bayón, que a veces la película se ponía y se volvía a poner, y se ponía muchas veces, y a veces solo con el bayón, ¿no? La gente iba por las mañanas al cine, pagaba menos dinero y veían una y otra vez el bayón, ¿no? El bayón era el pecado, porque era un baile... Ahí decías que era censurada por el Papa. Sí. En tu película, Demonios en el Jardín. Entonces, bueno, pues ese mundo es un poco el que refleja la película. Que no solo es un mundo español, es un mundo europeo, ¿no? Es, bueno, la fascinación que tuvimos la gente de los años 40 y 50 por el cine fue decisiva, ¿no? Porque no era mucho más que ir al cine, era asomarte al mundo. Ahí veías los primeros besos, las primeras experiencias amorosas, todo era maravilloso, ¿no? El cine. Ahora ya no, ahora ya eso se ha perdido, ya es otra cosa. Entre otras cosas, porque si el cine se ve en casa ya no es lo mismo, Voy un poco atrás a tu colaboración con Borau, que había sido tu profesor, como nos has recordado hace un momento. Parece ser que como profesor y alumno, según he leído en las entrevistas con los dos, no os llevasteis muy bien y te suspendía. Sí. Pero, sin embargo, luego fuiste el guionista de una de las películas más importantes del cine español y verdadera bisagra entre la dictadura y la democracia, que es Furtivos. Y posteriormente él te produjo tu segunda película, una de las más valientes de la época, Camada Negra, de la que estábamos hablando un poco antes de comenzar el programa. Háblanos de esta colaboración con Borau, como guionista de él, y que además rodaste algunas de las escenas, porque Borau hacía de actor. De hecho, supongo que eras tú el que estabas detrás de la cámara, sí. Cuando Borau hacía de gobernador civil, era, ¿no? Sí, en Furtivos. Y luego de tu experiencia como director y con él de productor. Bueno, Borau ha pasado por este programa, ¿sabes? Sí. Bueno, la verdad es que Borau era mi profesor en la escuela, pero discutíamos siempre. Y claro, esto es un consejo que hay que dar a todo el mundo. No se debe discutir nunca con el profesor. Porque me suspendía, naturalmente. Pero bueno, eran conversaciones duras, pero sinceras. Y cuando yo terminé en la escuela de cine, Borau me llamó de guionista, o sea que a pesar de lo mal que nos habíamos llevado, me llamó para hacer el guión de Furtivos, que efectivamente fue una película muy importante en la época. Yo era un guión que tenía para mí, para rodar yo mismo, como se puede notar luego por mis películas, pues mis películas suceden siempre en un paisaje un poco importante, penetrante, y bueno, es una historia que había pasado en Cantabria, en mi tierra. Es una historia que se repite a lo largo de los tiempos, que es
que cuando hay un cazador que es muy peligroso, un cazador que caza todas las piezas, pues lo mejor es imposible perseguirle y cazarle porque no se deja, porque conoce muy bien el terreno, y entonces lo mejor es hacerle policía, lo mejor es no perseguirle más, sino darle un título de policía, y eso pasa muchas más cosas, ¿no? A un ladrón un ladrón que no se puede con él, se le hace policía y entonces ya entra en el sistema, ¿no? Bueno, pues es la historia de un cazador, de un furtivo, de alguien que caza sin licencia, que la única manera es darle un título de guarda, y es el que guarda las piezas. Y el que hace eso es un gobernador civil. Ese papel se le dimos a Borau. La verdad es que era para López Vázquez. El papel era para López Vázquez. Pero López Vázquez no podía, no sé qué estaba haciendo y no podía. Y entonces, pues, yo le dije a Borau, un poco en broma, ¿por qué no lo haces tú? Y luego se me olvidó por completo que yo había dicho que lo hiciera, ¿no? Y un día me dijo, ya que insistes tanto en que haga yo el papel, que yo he insistido en que haga el papel de gobernador. Dije, bueno, pues nada, mira, un dinero que te ahorras, porque era productor. Y entonces, él fue un éxito, porque como no es actor, tropezaba con todo, ¿no? Iba dando golpes con la mesa. Entonces, quedaba un gobernador civil en la España de Franco era una persona muy importante, ¿no? Entonces, quedaba un gobernador civil un tanto ridículo, porque iba tropezando con todas las cosas, ¿no? Sí. Y eso no era la interpretación, era que tropezaba de verdad. Y bueno, yo tuve que rodar, claro, aparte de que el guión había sido concebido para hacerlo yo, tuve que rodar algunas partes en que Borau era gobernador. Y fue el comienzo de una colaboración y una amistad, por supuesto, larga. Y la película siguiente que produjo Borau era Camada Negra, que fue una película muy, muy dura en la época. Era sobre las acciones de la extrema derecha en España. Entonces, bueno, o sea, no era una película histórica, porque la extrema derecha hacía terrorismo en España. Estamos hablando del 77, lo digo para que los espectadores se sitúen. Claro, y entonces eso sucedía en la calle, ¿no? Lo que yo estaba contando sucedía en la calle. Tan sucedía en la calle que cuando la película se estrenó, pues hubo muchas amenazas de bomba. De hecho pusieron una bomba en el cine. Fue una experiencia muy dura. Y en España hay partes en las que nunca se pudo estrenar. Hay ciudades en las que nunca se pudo estrenar. Y esa fue mi segunda colaboración con Borau y mi primera colaboración con Ángela Molina. Creo que fue mi primera colaboración con Ángela Molina. Quiero pasar ahora a una película completamente diferente, que es La noche más hermosa. Ahí dirigiste a una de las actrices más afamadas del cine español, Victoria Abril. Quisiera que nos hablaras un poco, número uno, de tus experiencias dirigiendo a Victoria Abril, y número dos, de los conceptos clásicos que se ven en esta película. Bueno, yo he tenido la suerte de dirigir a algunas actrices de nuestra cinematografía que son importantes, ¿no? Como Ángela Molina, como Victoria Abril, o como Ana Belén, o Carmen Maura. A toda la plana mayor has dirigido. Sí. Y bueno, cada una es muy distinta de la otra, ¿no? Es muy distinta de la otra. Ahora, Victoria Abril tiene una cosa estupenda para el director, y es que ella da mucho. Mientras que otras actrices y otros actores, tú tienes que empujarla hacia los sentimientos y hacer muchos ensayos y convencerla de muchas cosas. Victoria está encantada de repetir, cuanto más tomas, más se divierte. Y da mucho, o sea, descansa mucho al director, ¿no? Porque le da mucho, hasta el punto que tienes que decirle, no, un poco menos. Y bueno, ella tiene mucha vida por dentro, ¿no? Victoria, yo pienso que su principal característica es que tiene muchísima vida, es muy vital. Y eso los directores lo agradecen. Y ahora mismo yo creo que se ha convertido en una de las mejores actrices del mundo. Entonces, no solo de habla hispana, sino de cualquier habla, del chino, del inglés, de todo, ¿no? Ahora es muy cara, ahora ya no la podemos, en España casi no la podemos contratar porque su nivel es muy alto, ¿no? Y bueno, la película pretendía ser la historia de un grupo de gente que quería encontrar o buscar su noche más hermosa, ¿no? Todo el mundo alguna vez hemos buscado pasar nuestra noche más hermosa. Y sí, tenía, como acabas de decir, una especie estaba basada en varios relatos clásicos, como El curioso impertinente, historias clásicas de celosos. Los celos en la literatura han dado mucho juego, muchísimo juego. Y unas veces
para hacerlos ridículos, les hace para hacerlos tremendos, como en Otelo, ¿no? Y bueno, esta película es un poco los celos llevados hasta el último, bueno, hasta sus últimas consecuencias, y es cuando alguien pone a su propia mujer en situación de que le traicione, solamente para cerciorarse de si realmente los celos son ciertos o no son ciertos, ¿no? Si tienen fundamento o no tienen fundamento. Entonces, hay una obra francesa que se llama Le Coquille Magnifique, que realmente es eso, ¿no? Un marido, la Coquille Magnifique es más todavía, y es un marido que hace que a su mujer la bese todo el pueblo para ver si en la forma de besarse descubre quién es su amante. Bueno, los celos en la literatura, por lo menos en la literatura española, los celos y el castigo del adulterio, bueno, la mitad del siglo de oro se ocupa de eso. Pero aquí tenemos un tema también muy interesante, que es la idea del travestí, que está inserto acá, y es un tema que le da, lo que pudiéramos decir, otra vuelta de tuerca al asunto de los celos. Allí hubo sus más y sus menos, ¿no? Ahí hubo sus problemas, sí. Sí, porque yo utilicé a un travestí, ¿no? una actriz española, un actor, como se quiera llamar. Y bueno, lo que pasa es que ese travestí o transexual, porque realmente es un transexual. Ese transexual no quería parecer como transexual, sino como mujer, ¿no? Y ahí hubo sus problemas, sí. Vamos a comentar un poco la película en la que está la escena aislada que más me gusta a mí de todo tu cine. Me refiero al Corazón del Bosque. La escena que más me gusta, te lo digo, es la del baile, la que tocan solamente una vez. Solamente una vez. Resulta que es una película, hasta en el título recuerda el título de Conrad. Yo no sé si, creo que alguna vez he leído en alguna entrevista que tú has dicho que no partiste del libro de Conrad, The Heart of Darkness, el corazón de la oscuridad, sino que cuando ya tenías el guión te diste cuenta de que se parecía, ¿no? Al mismo tiempo se estrena en la misma época en que aparece también Apocalypse Now de Coppola, que evidentemente estaba basada en la novela de Conrad. ¿Qué tiene que ver Conrad con tu película? ¿Cómo ves tu película en relación con lo de Apocalypse Now, que no tiene nada que ver porque tú no la habías visto? Pero háblanos un poco de una novela tan apasionante que creo que a ti te gusta mucho y que tú la llevas al mundo de los maquis en España, en la posguerra inmediata. Bueno, la historia del Corazón del Bosque es la historia de un grupo de guerrilleros que había en España que luchaban contra Franco, pero esos guerrilleros estaban ya muy descolgados de la historia, ya no tenían mucho sentido porque Franco había vencido, en España no había democracia y había un grupo de personas que resistían en las montañas, pero cada vez menos, y además cada vez tenían menos contacto con la población y estaban muy perdidos, con lo cual prácticamente se iban convirtiendo en bandidos, ¿no? Y así terminaron los maquis en los años 40 y 50, terminaron pues como bandidos porque robaban para sobrevivir. Y entonces las organizaciones políticas democráticas también querían acabar con ellos porque no les servían para nada. Entonces es la historia de una persona que envía un partido político para acabar con el último de los maquis, el último de los guerrilleros. Y en el desarrollo del guión yo lo que vi es que era un poco lo mismo que la historia del Corazón de las Tinieblas de Conrad, que también hay un hombre que va en busca de otro que vive en el corazón de África, y ese hombre es mítico, pero cuando llega allí y le ve, realmente es un hombre envilecido, es un hombre que ha utilizado a la población local la ha utilizado para su propio beneficio. Y bueno, y yo me encontré que era un poco la misma historia, porque la historia se repite cuando alguien que ha sido importante deja de ser importante y se siente solo y se vuelve malo, por decirlo así. Entonces viene otro que aunque le admire le quiere destruir, ¿no? Y le puse El Corazón del Bosque en homenaje a Conrad, pero era casi un juego privado, porque no es una adaptación del Corazón de las Tinieblas. Pero alguna gente luego se daba cuenta, ¿no?, de que tenía que ver con El Corazón de las Tinieblas. Pero yo creo que se daba más cuenta porque vio Apocalypse Now que porque hubiera leído a Conrad. Porque a Conrad, el pobre, no lo leían mucho. Ahora un poco más. Un poco más, sí. Quería hablar de otro tipo de trabajo que me interesa mucho, y es la adaptación de uno de los clásicos de la literatura universal y el clásico de la literatura española, de Don Quijote de Cervantes. Que nos hablaras un poco de la adaptación de la novela
a la televisión, a los episodios de televisión varios que salieron. Bueno, yo no he sido nunca muy amigo de adaptar novelas, ¿no? Pero pensé que El Quijote, al único medio que se podía adaptar era la televisión, porque El Quijote es una obra, la novela, muy serializada. Son episodios que no tienen nada que ver uno con el otro, excepto la personalidad de Don Quijote y de Sancho. Y que, bueno, seguramente en televisión, un trozo cada semana tenía más sentido que hacer una película. Pero en cualquier caso, eso en España era casi una blasfemia, porque nadie quiere... Se han hecho muchos Quijotes en cine, ¿no?, y en televisión, pero en España no, porque es demasiado importante como para atreverse a... Es como la Virgen del Carmen, no se toca, ¿no? Sí. No se puede hacer nada con eso. Entonces, bueno, decidimos que íbamos a hacer un Quijote para la tele. Lo hicimos en 5 capítulos, se quedó solo la primera parte del Quijote, la segunda no. Y es una adaptación bastante fiel a la novela, gracias a que, como tiene el formato de televisión, se podía hacer así en episodios. Cuando me dijeron de unir todos los episodios y hacer una película, yo dije que no, porque la novela de Cervantes es todavía una novela que se está inventando, ¿no? Y todavía no tiene un arco dramático muy definido, sino que son episodios. Yo prefería el formato de televisión. En cualquier caso, yo creo que tuve el privilegio de encontrar a los dos intérpretes más adecuados que había para hacer Don Quijote y Sancho. Para hacer Don Quijote era Fernando Rey y para hacer Sancho, Alfredo Landa. Y bueno, yo creo que me atreví a hacerlo, porque en España eso es un atrevimiento, justamente porque tenía los intérpretes adecuados. Pero hubo muchos problemas, sobre todo el lenguaje, ¿no? El lenguaje arcaico de Cervantes, yo tenía miedo que no llegara al espectador, pero llega. La verdad es que sí llega, porque, bueno, como ya el propio Cervantes a Don Quijote exageraba un poco la manera de hablar arcaica, pues Fernando Rey lo dice muy bien, porque es un gran actor que sabía hablar muy bien y como, bueno, pues tenía las mismas facilidades y dificultades que tienen los actores ingleses cuando hacen Shakespeare, ¿no? Sí, que el habla claro. es fundamental para entenderlo, ¿no? Para hacerlo más explícito. Y bueno, Fernando y Alfredo Landa creo que hicieron al Quijote fácil de llegar a los oídos hispanos. Tenemos solo un minuto y como ya que no hemos hablado de tus películas más recientes, sí, vamos a hablar de la recentísima, una película que trata de los exiliados cubanos en España. En un minuto, háblanos de ella. Bueno, esa es mi última película, se llama Cosas que dejé en La Habana y es una película de migrantes cubanos en España, en Madrid. Los emigrantes cubanos en España son tratados de una manera muy distinta, claro, que los emigrantes africanos o asiáticos. Son nuestros parientes cercanos y son mejor acogidos, porque además hubo muchos españoles que también fueron a Cuba en los años 30 y 20. Pero todos tienen el mismo problema, que es de papeles, ¿no? Uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es la inmigración. La gente que va de un país a otro y no tiene papeles. A lo mejor son bien acogidos, pero no tienen papeles. Entonces es el drama de 3 chicas cubanas muy simpáticas y muy guapas, ¿no? Pero que no tienen papeles. Ya. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, se nos ha acabado el tiempo. Gracias otra vez porque estés entre nosotros y bienvenido. Bueno, a mí no me queda más que decirles adiós y esperar que estén de nuevo con nosotros charlando con Cervantes en el próximo programa. Hasta entonces.